Hola, mi nombre es Adriana Benavides y hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso. En el desarrollo del sistema nervioso y desde un punto de vista anatómico, dividiríamos el sistema nervioso en dos partes, el central y el periférico. Para hablar del sistema nervioso central y describir su formación, se describen diferentes etapas claves como la gastrulación, la neuralización y el establecimiento de vesículas primarias y secundarias. La gastrulación, decimos que durante la tercera semana de gestación en humanos se presenta un evento importante denominado gastrulación. Durante este proceso el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas a ser una estructura formada por tres capas conocidas como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación del sistema nervioso con el establecimiento de la placa neural. El siguiente paso es la neuralización. Hacia el fin de la tercera semana, cuando se está concluyendo la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Dicho proceso recibe el nombre de neuralización. La neuralización se presenta en dos formas. La neuralización primaria, que se da en la parte anterior de la placa, y la neuralización secundaria, que se localiza en la parte más posterior de la placa. En la primaria, las células de la placa neural proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neuronal. Los extremos abiertos del tubo neural son llamados neuroporo anterior y posterior. Una vez finalizado el cierre de los neuroporos, el tubo neural se ve como un cilindro cerrado, separado del ectodermo superficial, y se da la neuralización secundaria. Formación de vesículas primarias y secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia una diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior del tubo neural anterior, lo que origina las vesículas primarias. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o romboencéfalo, separadas entre ellas por valles o constricciones. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. En los mamíferos está determinada antes del final del canal vertebral y se prolonga en una cadena de tejidos sin neuronas llamada la segmentación del tubo neural. Establece sitios como el istmo y la zona que se comportan como centros organizados secundarios y que generan señales moleculares que dan orígenes a los diferentes subtipos de células. Bueno, dando continuidad, tenemos la organización del tubo neural. Es clara la organización del tubo neural en dirección antero-posterior, sin embargo, existe otro eje tan importante como ese, el dorso ventral. La polarización dorso-ventral es clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neuronales según las señales moleculares que recibe cada zona de tubo. Asimismo, la parte más dorsal del tubo es especializada en desarrollar neuronas sensoriales,
mientras que la porción ventral se encarga de las neuronas motoras. Hablando sobre la estructura del sistema nervioso central y sus funciones, el sistema nervioso central está compuesto principalmente por el mesencéfalo, el puente del tronco encefálico, el bulbo raquídeo, el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Las principales funciones del sistema nervioso central es controlar funciones voluntarias e involuntarias del organismo mediante intercambios de impulsos nerviosos entre dos neuronas o entre otras células. Está localizado en el encéfalo y la médula espinal y cuenta con dos clases de células, que son las neuronas. Estas pueden ser, de acuerdo a su tamaño, poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas o piramidales, y de acuerdo a su función motora, sensoriales, interneuronales, de acuerdo a su polaridad, unipolares, bipolares, multipolares, monopolares o axómicas. Y también cuenta con las gliales. Las gliales proporcionan soporte y estructura a las neuronas. A diferencia de las células, de las neuronas, las células glionas no tienen axones, ni dendritas, ni conductos nerviosos. Y entre estos tipos encontramos los astrocitos, las células ependimarias, la microglía y los oligodendrocitos. En el sistema nervioso central periférico, tenemos como función principal es conectar al sistema nervioso central con las extremidades y órganos, permitiéndoles transmisión de la información desde los receptores periféricos al sistema nervioso central. Está compuesto por los nervios craneales espinales y los ganglios. En los tipos de células tenemos las astralgia y las células de Schwann. La estructura de las células de Schwann, formadas de mielina, las no mielizantes, las células satélites y los agregados tubulares de las células de Schwann.